Muy buenas tardes, días, mañanas, según vayan a escuchar esta lección número 0030 de nuestro taller de filosofía. Bien, hoy tenemos una lección enfocada directamente a los fundamentos de la visión realista, aquella visión en la cual se fundamenta la Escuela Mexicana de Psicología Realista, de la cual soy fundador, habiendo concebido la idea primigenia allá por los años de 1960, cuando empezaba yo a estudiar en la Iberoamericana mi carrera de licencia de psicología a escala licenciatura. Después, con el paso de los años y mayores estudios, esta idea del realismo se fue consolidando hasta llegar al día de hoy. Sin embargo, debo seguir reconociendo, como siempre, que la realidad es objetiva, que las cosas son como son, independientemente de cuál sea mi percepción acerca de ellas, y que por lo tanto mi conocimiento de la realidad invariablemente será perfectible y jamás perfecto. Bien, veamos como un pequeño repaso la relativa subjetividad de la experiencia. Ya vimos en la lección pasada que todo aquello que se conoce es conocido según el modo del sujeto cognoscente. Por lo tanto, dijimos, y repito, vale la pena decirlo, no hay experiencia neutra o neutral, ya que la experiencia estará siempre determinada por las disposiciones subjetivas de aquel que conoce. Su argumento vital, su historia personal, su cultura, su lengua, su religión, sus paradigmas y tantísimas variables más. Sin embargo, el objeto seguirá permaneciendo invariablemente idéntico a sí mismo. Por mucho, pues, que cambien nuestros gustos o disposiciones afectivas o culturales, las cosas externas no pueden impactar nuestros sentidos de un modo diverso del que ya lo hacen. Sea que me alegre, sea que me entristezca, sea que me guste o me moleste, el sonido, el gusto, el color, el olor que percibo, es siempre el mismo para los 8,000 millones de seres humanos que existimos en el planeta, sin contar los que ya existieron y los que falten por existir. Si es que no antes algún loco por ahí aprieta el botón atómico. De hecho, la razón por la cual tiene sentido decir que cada uno percibe la realidad de modo diverso es precisamente que percibimos lo mismo y que solo diferimos en el modo de percibirlo. Lejos de fundar esto el malvado, absurdo y destructor relativismo, y más si es un relativismo hedonista, la subjetividad de la experiencia confirma la radical objetividad del conocimiento. Bien, hasta aquí nuestra hilación o pequeño repaso con relación a la lección anterior, para reforzar algunos conceptos que considero básicos, y ahora nos adentramos a un terreno apasionante que vamos a conocer con el nombre de la conciencia. ¿Sí? Pero no la conciencia, esa cri-cri, el grillito cantor que nos dice, o la sindéresis, para decirlo de manera elegante, que nos dice cuando hemos hecho bien o cuando hemos hecho mal. No. Aquí la palabra conciencia la vamos a utilizar en el sentido psicológico, en el sentido filosófico de estar conscientes. En cuanto a acto intencional, el conocimiento implica conciencia. En su sentido más básico, cum scientia, en latín, cum scientia, significa tener ciencia de sí mismo. Es decir, conocer o querer implica siempre conocer que conozco o conocer que quiero.
De ahí la radical futilidad y gravísimo error cometido por aquel famoso filósofo francés, Renato Descartes, cuando dijo cogito ergo sum, en latín traducido al castellano como pienso, luego existo. No, señor Renato, no. Usted debió haber dicho, porque existo, pienso. Porque existo en tanto animal racional, pienso. No como usted lo dijo. Porque ciertamente su juicio, señor Renato, pues no difiere en nada de decir simplemente pienso o soy. Así que, porque existo, pienso. Por lo tanto, resulta fútil o una repetición innecesaria decir yo sé que pienso. No difiere en nada respecto de decir simplemente pienso, porque es imposible que yo vea algo verde o que piense sin saber que estoy viendo algo verde, de modo consciente. Al contrario, la cuestión verdaderamente relevante no es saber qué pienso, sino notar que siempre que pienso, pienso en algo en cuanto distinto de mi propio acto de pensar. Este es el fundamento del realismo. Saber es siempre saber algo. Conocer es conocer lo real. Y solo por nuestros conocimientos de lo real podremos también conocernos a nosotros mismos. En el caso del intelecto, que es una facultad absolutamente inmaterial, es posible la reflexión perfecta de la facultad sobre su propio acto o sobre el acto de otra facultad. Es decir, pensar que pienso o pensar que estoy sintiendo esto o aquello es un acto propio, en el que el propio pensamiento mío, apetito o sensación se constituye en el primer objeto intencional de mi conocimiento. A esto lo llamamos acto o toma de conciencia, el cual ciertamente es posterior y derivado respecto de los actos conscientes. Pero aun en este tipo de actos, una cosa es el objeto pensado y otra diversa el acto consciente de estar pensando en eso en particular, acto que siempre de modo secundario pero intencional también implica conciencia. ¿De qué? De la realidad, distinta a mí. Por eso, una cadena infinita de actos de conciencia, pienso que pienso que pienso que pienso, no es secuencialmente infinita, lo cual sería imposible, sino perfectamente circular. Es perfecta presencia del intelecto ante sí mismo. En la sensación, en cambio, no solo no es posible la reflexión perfecta, sino que tampoco basta la mera afectación del sentido externo para que haya verdadero conocimiento. Cuando dormimos, nuestro oído reacciona al sonido exactamente del mismo modo que cuando estamos despiertos o conscientes. Y sin embargo, no escuchamos, porque no estamos conscientes. E incluso cuando estamos despiertos, no percibimos todo lo que reciben nuestros sentidos. Por eso es necesario, en un segundo acto de una segunda facultad, que vuelva sobre la afectación del sentido y la refiera a algún objeto externo. Al hacerlo, no solamente apelamos a nuestra experiencia previa, mediante esquemas perceptivos habituales, sino que seleccionamos la información de acuerdo con nuestras necesidades contingentes. Y eso es lo que llamamos atención. Así, por ejemplo, es muy probable que nuestro lector no estuviera consciente del atardecer que nos cae encima, sino hasta que estas palabras mías llevaron tu atención hacia ese hecho.
Veamos ahora un poco de análisis sobre nuestro conocimiento sensible. Apasionante, porque esto también es el fundamento del realismo moderado, del realismo en el cual se fundamentan los principios psicoterapéuticos, académicos, didácticos de la Escuela Mexicana de Psicología Realista. El conocimiento de las criaturas consiste en una relación entre un sujeto que conoce, yo, mediante sus facultades, y un objeto conocido que se hace presente mediante su semejanza, se hace presente en mi conciencia mediante su semejanza. Relación cuyo fundamento es el mismo acto de conocer. En el caso del conocimiento sensible, estos tres elementos reciben, respectivamente, los siguientes nombres: sentido, sensible y sensación. La facultad, por ejemplo, es la vista. El objeto sentido es esta pantalla de computadora, este texto o estas palabras mías con esta lección 0030. Y el acto sensible es el darme cuenta. Como el sujeto, repito, vale la pena repetirlo, como el sujeto se define por sus facultades, la facultad por su acto y el acto por su objeto, deberemos comenzar por la consideración del objeto del conocimiento sensible. El sensible, o mejor dicho, los sensibles, los entes sensibles. Recibe el nombre genérico de sensible todo aquello que es capaz de ser conocido de algún modo a través de los sentidos. Dentro de los sensibles hay que distinguir entre sensibles per se, aquello que es por sí mismo objeto de las facultades sensoriales, dentro de las cuales a su vez debemos de distinguir los sensibles propios, cualidades mías capaces de afectar directamente el órgano de un sentido externo. Se llaman propios porque son los que especifican a los sentidos externos, de modo que en orden de perfección del conocimiento tenemos en primer lugar la vista, que percibe el color, por ejemplo, el oído, que percibe el sonido, el olfato, que percibe el olor, el gusto, que percibe el sabor, el tacto, que percibe la temperatura y la textura. Y luego tenemos los sensibles propios. Estos de los que estamos hablando son como elementos de la percepción, pero no son su objeto directo. ¿Por qué? A ver, mucha atención aquí, porque más que ver colores, vemos cosas, ¿sí? O leemos palabras. La pantalla que estoy viendo está en blanco y negro. Palabras, letras blancas en fondo negro, para que no haya tanto reflejo. Pero no veo blanco y negro, no. Leo palabras. Veo una computadora que soporta la pantalla desde la cual estoy impartiendo esta lección. El conocimiento de los sensibles propios remite pues inmediatamente a las cosas. De hecho, en la experiencia concreta suelen ser lo último que se percibe. ¿O acaso hay alguien que no sea pintor que vea realmente los colores de un rostro? Veamos ahora los sensibles comunes, que son determinaciones de la sustancia que sin afectar directamente algún sentido externo pueden ser percibidos por más de uno de ellos. Son el movimiento y el reposo, la figura, la magnitud y el número. Todas estas determinaciones son reductibles al accidente cantidad, pero se conocen en virtud de la cualidad, pues como vimos, solo las cualidades son sensibles propios, mientras que la cantidad, por su parte, hace de substrato a las cualidades y es conocida
en virtud de las cualidades. También tenemos los sensibles por accidente. Objetos que sin ser propiamente sensibles pueden caer bajo la percepción sensible desde algún punto de vista. Así, por ejemplo, la relación de causalidad, como la dilatación de un sólido por el calor, sin ser en modo alguno sensible, es percibida accidentalmente mediante la recurrencia de ciertas sucesiones de cambios accidentales. Lo mismo sucede con la vida, que se puede reconocer por ciertos fenómenos típicos o con la especie de una sustancia, como al percibir algo como un perro, como este celular, como una computadora, que se perciben a partir de ciertas cualidades típicas que permiten identificarlos. El sensible por accidente, por antonomasia, por excelencia, es la substancia. Repito, lo sensible o el sensible por accidente es la substancia, que no es sensible en cuanto substancia, sino solo en cuanto sujeto de los sensibles per se. Vista, oído, tacto, gusto, olfato, etc. Algunos autores añaden un sexto sentido que es la senestesia o autopercepción corporal. Por lo mismo, en consonancia pues con el citado principio de continuidad jerárquica de los entes, aquello que el sentido percibe de modo menos perfecto, por cuanto trasciende, va más allá del ámbito de lo sensible, es también el objeto más perfecto que éste puede percibir, al cual sólo alcanza mediante una cierta participación del modo de conocimiento inmediatamente superior a lo sensorial o sensible. Y es lo que se requiere para que realmente puedas aprender filosofía. El conocimiento conceptual abstracto, el conocimiento conceptual abstractivo. Así que tu éxito en este proyecto va a depender de que perfecciones, profundices, amplíes, consolides tu capacidad de pensamiento abstracto. ¿Por qué? Porque es el objeto más perfecto que tú puedas percibir. Así, gracias a nuestros conceptos. Por cierto, aprovecho para decir, Dios no es un ser abstracto, es el ser más concreto posible y el más demostrable de todos. Así que, pues, para terminar, gracias a nuestros conceptos, podemos sentir, percibir cosas que no se sienten, como la naturaleza de una cosa, como la naturaleza de este celular en el que estoy grabando, o de esta computadora, o del perro. Lo que tengo enfrente es un perro y lo puedo diferenciar perfectamente bien de cualquier otro ser, de cualquier otra entidad. Este tema, por ejemplo, pone de muy mal humor a los que se niegan a considerar que lo que es, y que la realidad está muy por encima de su simple opinión subjetiva. Aunque la percepción tenga una severa carga de subjetividad. Para entender de qué modo sea posible esto, será necesario que en próximas lecciones estudiemos el sentido llamado cogitativa, un sentido formidablemente superior a todos aquellos que podamos tener corporalmente o de modo sensorial. Gracias y hasta nuestra próxima lección. Que tengan un espléndido día. Gracias.